pasado, de Menzies, ayer y hoy. El Parlamento Nacional, que es uno de los tres poderes de la Argentina, está compuesto por dos cámaras, la de diputados y la de senadores, que tienen la representación de nuestro voto. Es decir, los argentinos elegimos con nuestro sufragio a 329 personas que son diputados nacionales y senadores nacionales, que se dividen en 257 diputados y 72 senadores. Los senadores representan a las provincias, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Los diputados se suponen que son los representantes directos del voto popular. Bien, ahora, para que esto funcione normalmente se requiere gente que trabaje, por supuesto, en el Parlamento. Pero si yo le digo que hay 16.000 personas que trabajan como empleados en el Congreso de la Nación, usted me dirá, ¿para qué tanta gente? Bueno, esa es la pregunta, porque cuando se llega a un debate como el de ayer, y donde se nota el poco trabajo en comisión de los imaginarios asesores, ya no hablo ni siquiera de la capacidad de los diputados, sino de los asesores para redactar un artículo de una ley, es porque estamos en la decadencia absoluta, donde cada quien hace uso de la improvisación. En la Argentina lo atamos con alambre, y seguimos metiendo presión solamente para sacar un pedido del Poder Ejecutivo, en este caso de la ministra Bullrich, sin ni siquiera analizar lo que se dice, lo que se vota y lo que se hace. Estamos hablando de la ley contra la violencia en el fútbol, es decir, contra los barras, donde en un momento determinado del debate, que se aprobó en general, pero cuando entraron a discutir los artículos en particular, volvió a comisión. ¿Y por qué volvió a comisión? Porque se empecinó una diputada de que nada de lo que se le proponía para modificar un artículo era aceptado, y entonces se entraba en una crisis de perder el tiempo en un debate insólito. Y mientras todo eso estaba ocurriendo, Senadores le hizo saber a los diputados que no iba a tratar hoy, como pensaba el gobierno nacional, si salía aprobado con media sanción, para transformarlo en ley, porque tenía otros proyectos para hoy, y que recién lo va a tratar dentro de 15 días el próximo año. Es decir, no sale la ley, pero además, mejor que volvió a comisión, porque si no, Senadores lo iba a devolver por la redacción de algunos artículos, que no se puede creer. Pero miren, vamos a tratar de explicar esto, porque si no, da la impresión que uno no es claro en lo que está diciendo. María Gabriela Burgos, una abogada que se recibió en el año 2000, que es jujeña, que tiene 49 años, que es divorciada, que tiene un hijo, y que representa al radicalismo de Jujuy, es la presidenta de una de las comisiones que tenía injerencia directa en este tema, es decir, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Entonces, cada vez que se quería sugerir una modificación, un agregado o un articulado, ella se oponía terminantemente, porque tenía la desesperación de que salieran las cosas, porque así se lo estaban pidiendo desde el Poder Ejecutivo. Bueno, se pasó un cuarto intermedio. Después del cuarto intermedio aparece Lustó y pide que pase de vuelta a comisión, y que apenas planteó esto, toda la oposición se lo votó, y finalmente entonces se produce un hecho insólito. Una ley aprobada en general pasa a comisión para revisar los artículos en particular, por lo cual van a tener que volver a votarla. Pero más allá de esto que le estoy contando, donde 115 votaron para que pase a comisión y 84 se negaron, lo trascendente de la discusión era un artículo donde se quiere penalizar a los que emiten las entradas que puedan llegar a las organizaciones delictivas como las barras. Primero, lo que había era un criterio increíblemente porteño sobre lo que se estaba hablando, porque se desconoce la realidad del interior. Hay clubes que no tienen ni siquiera internet.
hay clubes que no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un registro de los indeseables, porque se conocen todos, y simplemente con decir fulano o sultano son los integrantes de la barra, la policía del lugar actuaría. ¿Pero qué se pretendía con esto? Pensando en lo que pasó en River, tratar de sancionar imaginariamente, porque supongo que ese era el espíritu de la diputada y del bloque oficialista, a aquellos que hicieran negocio con la reventa de entradas. Pero estaba mal redactado, porque de acuerdo a lo que estaba diciendo el artículo, todos aquellos que emitieran entradas que fueran a manos de los violentos podían ser sancionados, y no existe la manera de evitar que esas entradas lleguen a manos, porque no está personalizada la entrega de las entradas en el fútbol argentino. Es decir, no se hace con nombre y apellido o documento. Por lo tanto, es imposible, por más registro que exista de personas que no pueden entrar a los estadios, que no lleguen esas entradas a esas manos. Y la diputada se empecinaba en explicar que esto no era para todos, sino que era simplemente para los que producían el episodio del negocio en banda, de la reventa de entradas, etcétera, etcétera. Sí, pero está mal redactado el artículo, porque de esa forma me imagino usted haciendo un paro general, porque los boleteros irían todos presos porque le vendieron una entrada a una persona que después arrojó un proyectil. Otro de los detalles, quisieron aumentar tanto las sanciones que en un momento determinado arrojar un proyectil, una botella, una piedra, lo que fuere, que está muy bien que se lo sancione penalmente, terminaban en 8 años de prisión, casi lo mismo que por un asesinato. Por lo tanto, hay que cuidar las formas y las normas entre el Código Penal, y esta mujer es abogada, entre el Código Penal, el Código de Procedimiento, el Código de Infracciones, y tratar de redactarla, no de apuro. 16.000 personas trabajan en el Congreso Nacional. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿En qué ocupan todo su tiempo para que después veamos en un debate tremendas falencias de interpretación de cosas tan simples? Y estamos de acuerdo que hay que reglamentar el concepto de que no les lleguen las entradas ni de protocolo, ni gratis, ni vendidas, ni como fueren, a los que hacen negocio con esto. Pero además están pensando en el registro de personas no gratas para entrar a un estadio, que existe solamente en Capital y Gran Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, pero no existe en el interior del país. Y cuando se habla de fútbol, se habla de fútbol desde el aficionado C o D, o el que usted le quiera poner, hasta los clubes de ligas. No se puede legislar imaginando que existe una cosa que no existe. Y entonces aquí nos preguntamos otra vez, esta democracia fraudulenta, que tiene un gran naufragio, con honrosas excepciones de algunos diputados, de una lamentable incapacidad para producir leyes, para redactar artículos de las leyes y para sacar las cosas de apuro, tal cual la costumbre política argentina. Esta vez lo hace Cambiemos, otras veces lo hicieron otros gobiernos. Este mamarracho de apuro, precipitado, cuando se enteraron que en el Senado no iba a salir hoy, tal cual lo pedía Patricia Bullrich, se dieron cuenta de que lo mejor que podían hacer era ir a comisión y tratar de leer artículo por artículo. Está aprobado como proyecto de ley, por mayoría, con 3 abstenciones, los 3 partidos de izquierda, o los representantes de los 3 diputados de izquierda se abstuvieron, iban a votar en contra primero, después se abstuvieron, se dieron cuenta que si no quedaban escrachados como que estaban a favor de las barras. Y entonces, con esta aprobación que ya tenía, ahora hay que cambiar la redacción de los artículos. La verdad, es un papelón atrás de otro, el nivel del debate, la incapacidad para producir leyes de quienes la tienen justamente que hacer vigente para que funcione mejor el país. 257 diputados y 72 senadores tienen casi 16.000 personas a su servicio. Un poco mucho, ¿no? Para que después estemos pendientes de un debate estéril sobre la redacción de un artículo que está muy bien el concepto, pero que no se puede aplicar porque no existe la entrada personalizada en el fútbol. Ahora, el día que eso exista, el artículo puede tener vigencia. Entonces algunos de la oposición decían, bueno,
pongámosle que a partir de que se identifique la entrada, esto tenga vigencia, porque si no se está legislando sobre una utopía, una cosa que no existe. Además de esto, yo le quiero comentar porque da la impresión que no sabemos cómo funcionan las cosas en el país. El gobierno de Macri aumentó, para no ser menos, en 948 empleados la gente que trabaja en el Congreso Nacional. O sea, un 6% más de la gente que queda efectiva, o sea, el personal permanente. Pero le voy a dar un dato para que usted se ubique. Del año 2016 había en el Parlamento 15.248 empleados. Cuando llegó Vudú, había 2.652 empleados en el Senado, 1.741 eran permanentes y 711 eran temporarios. ¿Saben con cuánto integró Vudú a Michetti? Con 6.020 empleados. Se dedicó a nombrar gente todos los días en la dotación permanente y en la otra, en la temporaria, y de los cuales, de los 6.020 que nombró Vudú, 6.020, el vicepresidente de Cristina, 3.847 eran de dotación permanente. Miren, esto es de una magnitud de desprolijidad. Esto es de una increíble organización para beneficiar a punteros, para gente que va ahora porque han obligado a que pongan la impresión dígito pulgar, gente que no va nunca, va a cobrar, bueno, ahora tienen que dar presente, en un parlamento que ha sancionado 10, 15, 12 leyes, y para lo que precisa 16.000 personas. Si ustedes creen que así puede funcionar una república, si ustedes creen que así está bien, y si nosotros podemos seguir pensando y pidiéndole a los diputados y senadores que imaginariamente nos representan que ellos hagan los cambios que el pueblo pide, estamos equivocados. Porque cuando se entra en ese sistema, es decir, cuando se es electo diputado o senador, todos sin excepción, desde la ultraizquierda a la ultraderecha, pasando por todas las formas de pensamiento, lo que hacen es buscar la manera de nombrar más gente. Por eso muchos hacen bloque unipersonal, porque entonces tienen la capacidad de nombrar secretario, prosecretario, etcétera, etcétera, de bloque, y así se llena de burócratas el Parlamento Nacional para llegar a estas situaciones donde ni siquiera pueden redactar un artículo. Profesionales de abogacía, abogado como esta señora, diputada radical de Jujuy, que preside la comisión y que se empecinaba en decir todo que no, porque la orden que tenía ella del Poder Ejecutivo era que tenía que salir la ley de cualquier manera. Y cuando se enteraron que en el Senado no la iban a tratar hoy, dijeron, bueno, vamos a hacer la cosa bien. Quiere decir que estaban dispuestos a sacarla de cualquier manera, aunque fuera un mamarracho. Cuando nosotros decimos que vivimos en una democracia fraudulenta, esta es parte de la democracia fraudulenta. La burocracia que todos los sectores políticos, sin excepción, han creado en el Parlamento argentino, donde han encontrado un lugar de nombrar un montón de gente que no hace nada, ante pocos que trabajan mucho, y ante asesores que ni siquiera consultan los diputados, por lo menos para que redacten un artículo como corresponde. Patricia Bullrich estaba enojadísima, dice, no puedo pensar que ganaron las barras. No, Patricia, no ganaron las barras. Ganaron la imbecilidad, ganó la estupidez, ganó la prepotencia política, el hecho de sacar cualquier cosa para quedar bien ante la opinión pública, como si con una ley al otro día amanecerá. Es evidente que estamos frente a una crisis muy profunda de la sociedad nacional, donde no solamente hay carencias económicas, sociales, administrativas, políticas y morales. Lo que hay es una tremenda decadencia de capacidades. Por eso, en la democracia fraudulenta hacen falta 16.000 personas
para atender a senadores y diputados que tienen problemas para redactar artículos.